realizar esta entrevista. Y buenas noches, doctora. Mi nombre es Erika Higuera y pues también agradecerle por esta entrevista. Bueno, Bueno, Hola, hola Paula, hola Julie, Erika, ¿sí está bien? Así Sí, yo veo los nombres. Con sí, mucho señora. gusto, mi nombre es Sandra Patricia Sarmiento Acevedo, contador público igual que ustedes. Y Bueno, con todo gusto. hoy Gracias. nos acompaña la doctora Sandra, revisora fiscal del Hospital Regional de Sogamoso, quien amablemente accedió a respondernos una serie de preguntas con fines académicos para nuestra entrevista. bueno, iniciando ya en la entrevista, la primera pregunta sería, ¿cómo llegó al cargo de revisor fiscal? Y pues si podría realizarnos una breve descripción de su trayectoria en el campo laboral. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, ya les di mi nombre, Sandra Sarmiento. Soy egresada de la UPTC seccional Sogamoso. Me gradué en el año 2005. Además de ser contador público, tengo un par de especializaciones. Mi primera especialización la hice en finanzas públicas en la ESAP y soy especialista en revisoría fiscal y auditoría forense de la Universidad Ariandina de Bogotá. Para resumirles mi vida laboral, bueno, empecé como todos en el sector privado, pero alternado con el sector público. Por más de 10 años trabajé en ambos sectores. Mi primera revisoría fiscal fue en el sector privado en el año 2009, en Autoboy. De allí pasé a ser revisora fiscal de Cotrasero Limitada. Luego fui revisora fiscal de una fundación, la Fundación Ecosocial. Allá estuve 3 años como revisora fiscal. De esta revisoría fiscal empecé la revisoría fiscal en el sector público, en el área de salud específicamente, como revisora fiscal del Hospital de San Antonio de Soatá. Este es un hospital de segundo nivel. Como su nombre lo indica, en Soatá, él tenía adscritos 7 municipios, si los recuerdo, estaba Tipacoque, La Ubita, Sativa Sur, San Mateo, Boavita, y bueno, se me escapa uno. Allá empecé en el año 2016. Después, nuevamente, empecé como revisora fiscal en el Hospital Regional de Sogamoso en el año 2020. Allá llevo ya casi 3 años. Y en el año 2021 estuve en el Hospital Regional de Sogamoso y en el CRIP, Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, o el que se llamaba anteriormente Hospital Psiquiátrico de Boyacá. Este es un hospital, como su nombre lo indica, de salud mental, de segundo nivel, público, a nivel departamental, es el único a nivel departamental. Entonces, esa ha sido como mi experiencia en revisoría fiscal. Me enfoco en revisoría fiscal porque es lo que a ustedes les interesa. Ese es un poco el resumen. Llevo ya más o menos 18 años ejerciendo la profesión. Y como les decía, lo he alternado en lo público y en lo privado. En lo público, como soy especialista en finanzas públicas, además de ser asesora contable, he tenido la oportunidad de ser asesora financiera de algunos municipios y bueno, esa ha sido a grandes rasgos ha sido mi vida laboral como contador. ¿Me repites la primera parte de la pregunta, por favor? ¿Cómo llegó al cargo de revisor fiscal? Vale. Entonces, bueno, si me preguntas exactamente al Hospital Regional de Sogamoso, enfoquémoslo allí. Bueno, estos hospitales de tipo departamental son entes descentralizados del sector público. Ellos, digámoslo así, están adscritos a la gobernación de Boyacá. Allá existe una junta directiva. La junta directiva está conformada por el gobernador, quien siempre tiene un delegado para las juntas, el secretario de salud, un delegado de los agremios de usuarios, de producción, un delegado del sector científico interno, así lo llaman, y del sector científico externo. Son 6 votos válidos. Y la secretaria de esa junta directiva siempre es la gerencia sin voto. Ellos, ¿qué hacen? Preparan una invitación pública, la publican en la página de la entidad y la invitación pública siempre dice qué requisitos debe tener el contador público que quiera eh, poner a consideración su hoja de vida para ser revisor fiscal. Particularmente en el hospital donde estoy ahorita laborando como revisora,
solicitaban específicamente como mínimo 3 años de experiencia en revisoría fiscal. Lo digo, en ese momento no lo hacían, digamos, específica la experiencia en el sector salud, sino que era en revisoría fiscal en general. Digamos que yo cumplía o cumplo con ese específico. Y específicamente sí solicitaban ser especialista en revisoría fiscal. Entonces son como dos requisitos que se debían cumplir. Si el contador podía tener otra especialización en otra cosa y tener la experiencia, no, pues no podía estar. Esta invitación pública, como te decía, lo publican en la página de la entidad. Digamos que en el momento en que yo me presenté, que fue más o menos en septiembre del 2020, yo me enteré de la publicación porque la verdad tenía un amigo ahí dentro del hospital que me dijo, me presenté sin esperar pues nada a cambio. Sin embargo, en ese momento nos presentamos 3 contadores, cumplíamos con algunas especificaciones, pero uno de ellos dejó de incumplir un requisito. Por ejemplo, no presentó los antecedentes fiscales, digámoslo así, de Contraloría. Entonces ella quedó pues por fuera y llegamos 2 contadores a entrevista. Como les decía anteriormente, los miembros de la junta directiva hacen preguntas específicas al sector salud, de nuestro conocimiento, de lo que queremos hacer. Sobre todo, dentro de la invitación vienen unos criterios específicos para el revisor, que, por ejemplo, hacer auditorías específicas de cumplimiento, la financiera, obviamente, auditoría al sistema de control interno. Bueno, ellos tienen unos requisitos adicionales a lo que las funciones de revisor fiscal nos dan, ¿no? Y nosotros respondíamos una serie de preguntas dados a ellos y bueno, ellos eran los que votaban. En ese momento, pues, ellos votaron a favor, yo tuve los 6 votos a mi favor y desde ese momento yo quedé nombrada como revisora fiscal, quedé nombrada por 2 años, desde octubre del 2020 a 31 de diciembre del 2022. Después de eso salió otra convocatoria en el mes de febrero, también para 2 años, donde yo también me presenté la invitación y en esta invitación sí fui la única contadora que presentó su hoja de vida. Llegué a entrevista, hicieron ya la junta, digamos que con la que yo empecé había tenido algunos cambios, porque digamos la Secretaría de Salud, por ejemplo, del departamento ha tenido 3 secretarios de salud en el mandato del actual gobernador, así que yo estaba con otro secretario, por ejemplo, de salud, no me conocía, y también el de gremios de usuarios había cambiado y la científica interna, porque ellos también los nombran por 3 años y en su momento, mientras yo estaba de revisor fiscal, habían cambiado su periodo y ya tenían otras personas. Entonces, la junta no era exactamente la misma que me nombró inicialmente. Me hicieron la entrevista de rigor y bueno, como fui la única que me presenté y cumplía con los requisitos, entonces volví a quedar nombrada, esta vez para un periodo del 1 de marzo del 2023 al 28 de febrero del 2025 estoy 2 años más en el hospital. Entonces, ese es el proceso para que ustedes sepan de todos los hospitales. Igual cuando llegué al CRIP fue exactamente igual, me presenté a una invitación pública, allá nos presentamos 2 contadores. De igual manera, pues tuve la oportunidad de que mi hoja de vida y las respuestas a la entrevista, digamos, fueron como las que querían escuchar o les pareció que yo era la idónea para el cargo y allá estuve 1 año de revisora fiscal. En la siguiente convocatoria ya no me presenté. ¿Por qué no me presenté? Porque les digo, niñas, que las revisorías fiscales de estas entidades de salud que son de segundo nivel, y por ejemplo, Sogamoso que presta algunos servicios, no muchos, de tercer nivel, es súper pesado, adicional que yo no tengo apoyo dentro de la entidad. Yo soy la única que hago auditorías, no tengo apoyo en revisoría fiscal, como de pronto puede pasar en la S de San Rafael Tunja, que es de tercer nivel, también departamental, y me apoyo en las auditorías con la jefe de control interno. Entonces, así es la manera, pues, como llegué, y bueno, con la ayuda de algunos amigos, porque llegar a una revisión fiscal de este nivel es complicado si no tienes un empujoncito extra. Voy a ser sincera en eso. Bueno, muchas gracias. Con gusto. Bueno, como ya nos había dicho, se presentó 2 veces. ¿Los requisitos cambiaron o fueron los mismos? Fueron los mismos. Digamos que ellos allá solicitan unos documentos adicionales que no te pedirían, por ejemplo, en una revisoría del sector privado, por ejemplo, antecedentes fiscales de Contraloría, disciplinarios de Procuraduría.
Y te piden específicamente tener, en eso sí es específico, experiencia en auditorías para el sector salud. En el sector salud, la Superintendencia de Salud es la que regula estos, y el Ministerio de Salud, estas entidades descentralizadas. Pero los requisitos básicamente eran los iniciales, sobre todo pues en la experiencia, ¿no? La experiencia si no piden mínimo 3 años. Ah, bueno, se me olvidó decirte, aquí yo estoy con una suplente que debe cumplir los mismos requisitos que la principal. Pero pues la suplencia solo está en caso de que la revisora principal no pueda por situaciones personales o de salud hacerlo su trabajo, entonces llegaría la suplente, cubriría por el tiempo que sea y debe cumplir también con esos requisitos. Pero los requisitos en la primera y en la segunda invitación fueron los mismos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Sandra. ¿Su merced nos podría dar una breve descripción de las funciones que cumple en la entidad? Claro. A ver, ¿qué les digo para que ustedes se enfoquen? Nosotros, a ver, esta entidad es descentralizada, pública, pero internamente tiene algunas responsabilidades que tendrían entidades privadas. Entonces, una de ellas es la revisoría fiscal. Entonces, yo creo que, no me acuerdo del artículo exacto en el Código de Comercio, que es el que habla de las funciones de revisoría fiscal, que son como 14 o 16, del 230 para allá, no me acuerdo exactamente, ahí vienen unas funciones específicas, que son las mismas que nos solicitan en la Superintendencia de Salud, sin embargo, tienen algunas diferencias. Entonces, por ejemplo, una específica que viene en el código y pide la superintendencia es que nosotros debemos velar porque la contabilidad se lleve de acuerdo a la normatividad que tiene la entidad. Entonces, esa es general, pero ¿qué pasaría para el sector salud? El sector salud, creo que ustedes están actualizados porque van a salir promoción 2023 o 2024. El sector privado tuvo se me olvidó en este momento. Salimos de la contabilidad tradicional para llegar a la contabilidad pública bajo 2 resoluciones. Para las entidades territoriales y departamentales, resolución 515 de la Contaduría General de la Nación. Y para las entidades de salud, la 414, resolución 414 del 2014. Entonces, cuando dice que velar porque la contabilidad se lleve de acuerdo a la normatividad, para nosotros que somos sector público descentralizado, tenemos que velar que la contabilidad se lleve con la resolución 414. Esa es una específica para nosotros. Las otras, que velemos porque las actas de junta directiva se lleven acorde y se archiven de acuerdo a la normatividad. Esa es una función específica del revisor fiscal. Otra, nosotros como revisores fiscales tenemos que velar porque los bienes de la entidad sean salvaguardados de la forma idónea, como que en el sector público es obligatorio que todos los bienes tengan una póliza, estén asegurados. Entonces nosotros tenemos que revisar que todos los bienes tengan una póliza. Entonces es un trabajo mensual porque como compran tantas cosas, por ejemplo en un hospital, compran tantos bienes biomédicos se llaman, todo eso tiene que estar asegurado. Entonces eso tenemos que velar y revisar. Que tenemos que hacer auditoría y seguimiento a que la contratación se haga de acuerdo a la normatividad de la entidad. Esa sería específica desde el Código de Comercio. Pero si nos vamos a lo que nos pide la superintendencia, es que la superintendencia nos dice, si ustedes están velando porque la contratación se lleve de acuerdo a la entidad, al estatuto de contratación y a su manual. Debo decir aquí algo como para que ustedes lo aprendan. El sector público tiene una norma general para contratación que es la Ley 80. Y esa ley también especifica cómo deben contratar los hospitales, pero los hospitales lo que hacen es adaptarla, pero tienen su propia resolución y su propio manual. Entonces, cuando llega una auditoría, por ejemplo, de la Contraloría General de la República o de la de Boyacá, verifican que esa contratación esté hecha de acuerdo al manual y al manual de contratación y a la resolución de contratación. Entonces, ¿qué hacemos los revisores fiscales? También metemos la nariz de algún modo dentro de la contratación que se esté llevando a cabo. Nosotros obviamente por nuestro tema somos contadores, no abogados, y nuestro derecho es muy somero en contratación, ni siquiera en contratación. Tenemos que verificar, por ejemplo, la lista de chequeo, que se encuentre, pero no tenemos tampoco, pero otros vemos simplemente que cumpla con el manual.
Ya lo que es la parte interna, si que está bien o mal hecho el contrato, pues no es de nuestra injerencia porque pues no somos abogados, pero esa es una función. A ver, yo tengo 24 funciones exactamente. A ver si recuerdo qué más funciones tengo. Ah, ok. Tengo que, con mi firma, aceptar o verificar, yo digo mucho con mi firma, dice, los estados financieros están hechos de acuerdo a la norma y son razonables. Palabras más, palabras menos. Yo firmo todos los estados financieros, digamos más, yo los apruebo. El contador los pasa, yo hago la revisión, hago una revisión que aplicando técnicas de auditoría, que pues no, en este momento no tendríamos tiempo para decírselo, pero tengo que verificar todo el balance, todos los saldos y que sean razonables. Cuando vemos que hay una razonabilidad de saldos, entonces firmamos con nuestra tarjeta profesional y decimos, esos estados financieros, señor Estado, señor Supersalud, que son los que nos vigilan, son razonables, aprobados por nosotros y junto con sus notas de revelación, ¿cierto? Otra cosa, tenemos que trimestralmente, en el caso pues para lo que es también Supersalud y Ministerio de Salud, dar un dictamen a los estados financieros, ¿cierto? Ese dictamen no es tan diferente al dictamen que ustedes pueden encontrar para una empresa privada, una SAS, una sociedad anónima, no es tan diferente. ¿Qué tiene diferente? Pues que la normatividad que nosotros vamos a nombrar no es del sector privado, sino público, entonces en este caso que cumple con la 414. Estamos obligados a decir, por ejemplo, que los pagos de seguridad social se hacen acorde a la legislación. Si lo hacemos con salvedades o lo hacemos en limpio, si lo hacemos con salvedades tenemos que decir qué pasó, por qué la salvedad, qué recomendaciones damos, todo eso va en el dictamen. Y a finalizar el dictamen hay una cosa que quiero, una palabrita que nunca han escuchado ustedes, que es decir que nosotros velamos porque el SARLAF, que es un sistema que tiene absolutamente todas las superintendencias y la de salud no es la excepción, sobre verificación de que dentro de la entidad no entren recursos de lavado de activos, de financiación del terrorismo, de la financiación de armas de proliferación o proliferación de armas de destrucción masiva, así se llama. Eso también no estamos obligados como revisor fiscal, tanto en lo público como en lo privado, ahorita. Cuando yo terminé y empecé a hacer mis primeras revisorías, por ejemplo, esa parte del lavado de activos aún no lo teníamos. Pero después por lo menos para el sector público, salud, desde la resolución 009 del 2022, circular externa 009 del 2016, es obligatorio que el revisor fiscal verifique que el oficial de cumplimiento haga todo el proceso para evitar que dentro de esa entidad entren dineros ilícitos. Palabras más, palabras menos. Entonces, todo eso tiene el dictamen, que es una de mis 24 funciones. Bueno, esas son como las más relevantes. Las otras, bueno, las auditorías que me piden unas auditorías especiales, diferentes a las. Entonces yo te decía, hago una financiera, hago una de cumplimiento, hago una de sistemas de sistemas como tal. Auditoría de sistemas, ustedes ya lo vieron, ¿cierto? Entonces ahí la van a utilizar. Auditoría al sistema de control interno para verificar que esté funcionando. La de gestión, esa auditoría va enfocada a que, digamos, la junta directiva, que es el máximo órgano directivo de esa entidad, le dice, por ejemplo, da directrices porque ellos no ordenan gasto absolutamente, ellos también solamente hacen recomendaciones. Entonces, por ejemplo, una recomendación de un servicio ginecología, por hablar de algo, y le dicen, señora gerente, necesitamos que el servicio de ginecología sea habilitado con la siguiente resolución. Eso fue una directriz que dejó la junta directiva. Como revisora fiscal, que somos un staff, un asesor también dentro de la entidad, pero de la junta, estamos por encima de algún modo sin coadministrar de la gerencia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como revisores fiscales debemos decir, la junta dejó dentro del acta número tal cosa. Entonces le hacemos seguimiento y a la gerente a ver si ella cumplió con eso. Que esa es una de las funciones también que nosotros tenemos. Entonces, todo ese procedimiento está dentro pues, de las funciones que nosotros tenemos, esa es una auditoría de gestión, porque es verificar que ella haya hecho eso, y también de cumplimiento a la vez. Entonces, ese tipo de auditorías son especiales que sí nos las imponen la junta directiva, obviamente por la Superintendencia de Salud. Y la Superintendencia de Salud nos hace una solicitud especial a los revisores fiscales, y es que cada trimestre tenemos que entregarle un informe a la Superintendencia
donde tenemos que nombrar cosas mínimas como, por ejemplo, son viables financieramente, es decir, tienen con qué pagar sus deudas, más que las deudas, con qué pagar la inversión que ellos hacen, cómo va el tema del recaudo, cómo va la ejecución presupuestal, cómo va el tema de, ¿qué más les digo yo? De contratación. Bueno, es un informe que es, entre comillas, sucinto, pero que debe decir muchas cosas importantes pues, de la entidad de forma trimestral. Esa es otra de las funciones especiales que tenemos. Eso, me podría quedar toda la noche hablándoles de más cosas, pero específicamente eso, no para que se asusten, pero el revisor fiscal de una entidad de este tipo tiene muchas responsabilidades y autoriza todo con su firma menos cheques. Yo tanto así que certifico hasta que sí están pagando la seguridad social al día para que puedan pasar la facturación, por ejemplo, a nueva EPS y puedan cobrar. Todo eso lo firmo yo también. Muchísimas gracias. Y desde la parte tributaria, las, absolutamente todas la retención en la fuente. Aquí tenemos unos arrendamientos que tienen IVA, entonces la firmo yo. La declaración de ingresos y patrimonio y la de ICA. Muchísimas gracias, doctora Sandra. Ya para terminar, Con gusto, Paula. queríamos concluir Sí. con una pregunta en base a su experiencia profesional. ¿Qué consejos le daría a un estudiante de contaduría pública que desee desempeñarse en el ámbito de revisoría fiscal? Bueno, muy importante. Antes de aceptar un cargo de revisoría fiscal, yo creería que ustedes deben adquirir experiencia como revisor, como contador, o sea, digámoslo así, ordinario, normal, como contador. Porque los revisores fiscales no somos contadores en todo el sentido de la palabra. Nosotros no hacemos ninguna nota contable, no hacemos depreciaciones, no hacemos provisiones, no hacemos nada de eso. Todo eso lo hace el contador de la entidad. Pero para que nosotros podamos revisar lo que es el contador, tenemos que saber qué hace el contador, hasta dónde llega el contador. Entonces, sí he visto cercano que algunos chicos recién graduados como contadores tienen la oportunidad de llegar a ser revisores fiscales hacia una entidad pequeña o mediana. O sea, bueno, no es tan pequeña porque cita revisor fiscal ya no es pequeño. Pero si llegan inexpertos, sus auditorías no van a poder contribuir a que la entidad, entonces, prevenir o buscar de forma, antes de que pasen las situaciones, que la entidad pueda tener un error, no solamente contable, sino también administrativo. Si nosotros no tenemos esa experticia de haber sido contadores, de haber pasado por todo, ojalá de haber sido tesoreros, almacenistas, el ser revisor fiscal nos va a ser un poquito más complicado, y no porque no lo podamos hacer, sino que porque nuestras auditorías, vuelvo y lo digo, no van a ser tan importantes y no van a ser útiles para toma de decisiones. Nosotros como revisores fiscales somos un ente de control interno, pero de tipo preventivo, es decir, nuestras opiniones y nuestras recomendaciones sirven para que la administración verifique o vea cuáles son esas debilidades que nosotros encontramos con nuestras auditorías y que ellos le pongan el ojo a eso, intenten mejorarlo, y en caso de que cualquier ente de control externo llegue a hacer auditorías, en el privado la DIAN es el primero que llega, pero en el público tenemos muchas IAs encima: Contraloría de la República, Contraloría Departamental, la Superintendencia de Salud en mi caso, o la de Industria y Comercio, la de Transporte, depende de donde ustedes estén. Pero para poder nosotros hacer ese tipo de auditorías, tenemos que tener mucha o muy buena experiencia como contador. No aceptemos revisorías de aquellos lugares donde no hemos sido ni siquiera contadores. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo no voy a aceptar una revisoría fiscal de una empresa minera, jamás he estado allá. O sea, digamos que yo lo puedo hacer, claro, pero me va a costar más tiempo, más estrés, y de pronto no voy a entregarle a la empresa un trabajo mejor hecho, bien hecho, excelente. No lo voy a poder hacer. Antes de que yo llegara a la revisoría fiscal de estos hospitales, yo fui contadora de empresas de primer nivel: Tópaga, Otanche, estuve en varias. Y aprendí allá cómo se maneja la red de salud
para poder llegar a ser revisora fiscal. Adicional a eso, yo sabía que las empresas, como yo trabajé en municipios, podía, que como contadora, completamente como contadora, sabía que yo tenía que entregar informes a la Contaduría General de la Nación, a la Contraloría, porque ellos entregan informes a esas dos entidades con ciertas diferencias, pero se entregan. Entonces, como revisora, yo cómo voy a llegar, por ejemplo, a hacer una auditoría de cumplimiento en informes. Si yo nunca he hecho un informe de eso, pues cómo voy a decir, oiga, pero usted, es que el vencimiento es tal y tal y tal y tal, y las características mínimas de calidad debe ser esta. Si no lo he hecho, no lo tengo. Entonces, niñas, ustedes que están terminando, no, por favor, no quieran saltarse un paso. Es muy importante llevar los pasos, ¿cierto? Si ustedes empiezan como tesoreros, magnífico, háganlo. Si ustedes al inicio no dicen, no, no quiero contador, quiero un tesorero, háganlo. El tesorero concilia bancos, ya sabemos que es una conciliación bancaria, ¿cierto? Tesorero gira cheques, aprendamos a girar cheques, bueno, mentiras, transferencias electrónicas. Venga, vamos a hacer algo de almacén, privado o público, háganlo. Ustedes ya saben de inventarios y utilicen toda esa información antes incluso de llevar una misma contabilidad. Si ustedes cogen una empresa pequeña y les toca hacer de todo, cójanla. Va a ser un dolor de cabeza muy al principio, seguramente. El estrés está ahí. Contaduría no es difícil, pero tampoco es tan fácil como muchos clientes lo piensan, porque por eso es que ahorita tenemos problemas, por ejemplo, para cobrar. Antes se veía mucho yo le digo, la guerra del centavo entre los contadores. Ahorita se ve un poquito más, pero la idea es que nosotros como contadores seamos capaces de llevar esas contabilidades a unos precios justos y con ustedes empiecen desde abajo, como contador raso, vuelvo y lo digo, ustedes van a ser los mejores revisores fiscales que pueda tener esa entidad porque ya conocen ese nicho y especifiquen. Busquen ustedes un nicho donde quieran estar. Si lo quieren hacer en todo lado, muy chévere, pero si ustedes pueden especializarse, de pronto como lo hice yo en algún momento, es mucho mejor porque esas revisorías van a ser un poco más llevaderas, no decir que todo estresa, pero más llevaderas. Y muy importante, niñas, hagan la experiencia, no se voten de una a la revisoría, así no les pidan, así no tengan, no les piden especialización porque la norma es clara, sino que las entidades dicen, no, yo no quiero usted con experiencia en revisoría, pero no es lo mismo de pronto que ustedes se gradúen o con una especialización en revisoría fiscal y ya tienen, tienen el 80% de la solicitud, pero así lo tengan por lo menos un añito de contadoras y luego sí tomen esas revisorías para que les quede, como digo, bien hechas, porque ustedes son de la UPTC y les voy a decir algo que yo he vivido en la vida laboral, es muy chévere y es que yo he tenido incluso colegas que han querido llegar a la revisoría fiscal de la Javeriana y dicen, no, es que la UPTC es la sede de los mejores contadores de Colombia. Eso es fabuloso, créeme. Entonces, como eso pasa, y se los digo de verdad, prefieren a la UPTC seccional Sogamoso en contaduría por la fama que tienen de ser tan buenos contadores que sobre la Javeriana. Pero para poder seguir manteniendo ese buen nombre, créanme que toca empezar desde abajito y luego ustedes con toda, háganlo, experiencia. Perdón, me extendí, pero experiencia antes de ser revisor fiscal. Muchísimas gracias, doctora Sandra, por concedernos esta entrevista, este espacio, por acompañarnos. Ya creo que esto sería todo. Agradecerle nuevamente por su tiempo prestado. Con gusto, Paula, gracias por permitirme este espacio, ¿no? Es muy gratificante y bueno, decirles que están en la mejor seccional de contaduría, que la aprovechen ese buen nombre y que las felicito, ya están prontas a graduarse y es un reto grande para nosotros como contadores terminar la carrera y empezar a ejercer, pero no tengan miedo, como les digo, no, siempre hay que empezar como contador, empecemos haciendo otra cosa que también es muy interesante para que ustedes aprendan cuando lleguen a ser contadores. Y gracias por el espacio y por escucharme. Yo sé que hablo mucho, pero es que me preguntaron cosas que manejo y entonces en ese tema no me han corchado hasta ahora, entonces por eso Muchísimas gracias, me demoré un poquito. doctora Sandra. No, con todo gusto. Espero haya podido entregarles algo de salud. Y bueno, todo lo que tengan de que aprender revisoría fiscal, búsquelo dentro de las mismas superintendencias, si ustedes quieren leer más sobre los requisitos, pero nuestras bases de nuestras funciones están en el Código de Comercio. Ahí nos dice qué debemos hacer, las tomamos y para adelante con las revisorías. Muchísimas gracias, doctora Sandra. Que tengas una excelente noche.
Igual para ustedes, Julie, Erika, Paula, muchas gracias por el tiempo y espero que les vaya muy bien en lo que les queda de carrera. Muchísimas Y obviamente en su gracias, vida doctora. profesional. Después me llaman y hablamos cómo les ha ido. Muchísimas gracias, señora. Muchas Con gracias. todo gusto. Hasta Muy luego, buena noche. doctora Sandra. Que les vaya Muchas muy bien. gracias.